Buenas noches, que el Señor bendiga a cada uno de los que van a estar con nosotros conectados en esta transmisión en vivo, y también que el Señor bendiga a todos los que van a ver en el futuro también esta transmisión para poder recibir una palabra fresca de parte del Señor que bendiga sus vidas, les dé fuerza y les dé ánimo. Quiero en esta hora, mis amados hermanos, que me acompañen por favor a poder orar y poder presentarnos delante de la presencia del Señor, para que así juntos podamos pedirle que sea Él quien traiga esa palabra fresca, esa palabra que va a fortalecer nuestras vidas en esta hora. Vengamos delante del Señor en esta hora. Gracias te damos, Señor, por la bendición y la oportunidad que una vez nos das de poder presentarnos delante de tu presencia, mi Dios. En esta hora eres tú nuestro Padre, eres tú nuestro Dios, eres tú quien conoce, Señor, nuestras necesidades, nuestras angustias, Señor. Eres tú quien conoce todo nuestro caminar y hacia dónde nos llevas. Nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, y tu presencia pueda estar sobre nuestras vidas para poder, Señor, compartir esta palabra, pero también para poder recibir una unción fresca de parte tuya, Señor, que nos dé la gracia para poder seguir caminando, que nos dé las fuerzas, Señor, para seguir confiando en ti. En esta hora, Señor, oro específicamente por todos aquellos hijos o hijas tuyas, Señor, que están enfrentando este tiempo, Señor, con sus cuerpos llenos de este virus, Señor, que hay en medio de esta pandemia mundial. Dios mío, yo te ruego que tú los fortalezcas, que los animes, Señor, que les des ese bálsamo, que les des esa salud, Señor, que sus cuerpos necesitan experimentar para poder, Señor, salir de esta situación en la que ellos se encuentran y que no puedan agravarse. En esta hora nos ponemos en tus manos y rogamos que la sangre del Cordero permanezca siempre sobre nuestras casas, sobre nuestras cabezas, Señor, para que no haya peste que toque nuestras vidas, ni tampoco llegue a nuestras casas, a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza debida a tu nombre, Señor. En esta hora oramos. Amén, Señor Jesús, y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, una vez más, para los que ya se han conectado. Vamos a juntos meditar en la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere darnos en esta hora para poder bendecirnos. El tema de esta noche es el Salmo 27. Ese es el tema, Salmo 27. Quiero que vayan conmigo precisamente a las Escrituras de una vez. Al Salmo 27. Antes de comenzar a ver el Salmo 27, pueden dejar ustedes un marcador para guardar ahí este capítulo 27, que es del que vamos a meditar. Pero yo voy a mencionar una escritura antes de leer el capítulo 27 de los Salmos. Solamente quiero dar una pequeña introducción para que nosotros sepamos de qué nos habla este Salmo. El título que tiene este capítulo en mi Biblia es Jehová es mi luz y mi salvación. Este es un salmo que escribió precisamente el rey David. No todos los salmos fueron escritos por David, ¿verdad? Sino que la mayoría o algunos de ellos fueron escritos por David. Pero este precisamente es uno de los salmos que el rey David escribió. Para este momento, cuando David escribió el Salmo 27, él tenía aproximadamente unos 20 años de edad. A veces es bueno buscar el trasfondo de cada salmo para saber con seguridad qué era lo que el salmista nos quería enseñar o qué era lo que estaba atravesando para poder nosotros aprender más del por qué él escribió de esta manera. Así es que en 1 de Samuel capítulo 22, ahí encontramos precisamente el contexto de cuando se escribió este salmo. Capítulo 22 del libro de Samuel, no lo vamos a leer todo por el tiempo, mas sin embargo, ahí ustedes se recordarán que en este capítulo 22 de 1 de Samuel, ahí era cuando el rey David, que todavía no era rey, pero David andaba huyendo
porque también muchos de sus enemigos lo andaban persiguiendo. De hecho, el mismo rey Saúl andaba persiguiendo la vida de David para poderlo matar, simplemente porque tenía la unción, tenía algo que Dios había depositado en David y no podía soportarlo el rey Saúl. Así es que para este momento David era un jovencito. Pero estoy mencionando el trasfondo para que veamos cómo nosotros muchas veces nos encontramos también en situaciones como la de David. Probablemente no estamos en una cueva de Adulán como estaba David en este momento. No estamos corriendo o huyendo de las personas que nos quieren hacer daño. No estamos en esa gravedad como el rey David. Mas, sin embargo, podemos entender que David estaba pasando una situación tremenda, una situación difícil para él en su misma naturaleza. Así es que él estaba en una cueva, la cueva de Adulam, cuando se le unieron muchas personas más que eran nada más y nada menos que los endeudados, que eran los que estaban amargados de espíritu, los que no tenían mayor esperanza de la sociedad. Ellos fueron los que se unieron con David en esta cueva de Adulam. Pero no solamente eso estaba sucediendo, sino que había un hombre que se llamaba Doeg. Ahí sí quiero que leamos estos versículos en primero de Samuel capítulo 22 y el versículo 9 y 10. Doeg era uno de los principales del ejército de Saúl. Él era uno de los aliados de Saúl, Doeg. Entonces, él básicamente traicionó a David cuando lo encontró en cierta ciudad. David preocupado, David huyendo del mismo rey Saúl, David corrió hacia a donde el sacerdote Ahimelech. Así es que David llega donde Ahimelech y fue ahí donde Doeg lo vio. Doeg vio que que David entró a hablar con el sacerdote. Así es que dice primero de Samuel capítulo 22 y el versículo 9 nos dice qué fue lo que hizo este hombre. Leamos por favor, primero de Samuel 22, 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a la tierra de Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech era el sacerdote de esa ciudad, Nob. Y dice el versículo 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y dice el versículo 11, y el rey Saúl, el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y vinieron todos al rey. Y dice la historia, nos cuenta la historia, que Saúl mató a todos los sacerdotes de esa ciudad, simple y sencillamente porque David se acercó a buscar a Dios por medio del sacerdote. Así es que definitivamente David andaba huyendo, David andaba corriendo porque Saúl quería matarlo, quería acabar con su vida. Así es que ahí se encontraba en ese momento el salmista David a sus tempranos 20 años de edad, cuando él se veía acorralado, cuando él se veía que todos sus enemigos lo traicionaban, todos andaban buscando para matarlo. Ahí fue cuando él se sentó en algún momento de su vida, y de ese preciso momento donde David se sentó y comenzó a buscar el rostro de Dios. David comenzó a clamar a Dios. Y ahí fue donde nació precisamente este Salmo 27. Así es que tan triste o tan doloroso era para David la situación que estaba pasando, que David escribió aquí en el Salmo 27 y en el versículo 10. Mire, para que veamos cómo él se sentía. El Salmo 27, 10, David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así era como él se sentía en este momento que andaba huyendo de Saúl. Él andaba en busca de alguien que pudiera apoyarlo. Claramente se nota en este versículo que no había, pero ni su madre o su padre que apoyaran la vida de David. Muchas veces nosotros nos sentimos así.
Muchas veces nosotros nos sentimos que todas las personas nos han abandonado. Tratamos de llamar a una persona, no nos contesta, llamamos a otra, buscamos a diferentes personas, pero nadie nos tiende la ayuda que nosotros andamos buscando. Es Dios precisamente, mis amados hermanos, quien permite estas etapas en nuestra vida, quien permite estas dificultades para que nosotros volvamos nuestro rostro únicamente a verlo a Él. Ahora sí, yo quiero que entremos a este capítulo 27. En el versículo 1, 2 y 3, ahí podemos ver cuál era la confianza que David tenía en Jehová. ¿Cuál era la confianza que él tenía a pesar de estar en un tiempo de aflicción para su vida? Y yo tomé a bien hablar de este capítulo de los Salmos precisamente porque en diferentes lugares donde cada uno de nosotros se encuentre, no importa la ciudad o el país, todos estamos envueltos en la misma situación, envueltos en la misma dificultad de lo que es esta pandemia, este virus que no se quiere ir de nuestro lado. Así es que estamos preocupados, estamos muchas veces con temor, pero ahí es donde el Señor quiere por medio de su palabra animarnos a nosotros para que no perdamos la esperanza, para que no entre el temor a nuestra mente o a nuestro corazón y nos gobierne. Recordemos, aunque nuestro padre o nuestra madre nos abandonen, siempre el Señor va a estar ahí para sostenernos. Aunque no haya persona alguna que nos pueda ayudar en medio de cada situación que afrontamos, recordemos que es la mano del Señor la que nos fortalece, la que nos cubre, la que nos da ánimo y nos empuja a seguir adelante. Así es Dios. Él es nuestro buen Padre. Él va a estar ahí siempre para nosotros, aunque las personas nos abandonen y nos den la espalda. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestro refugio. Así es que quiero ver en primer lugar la confianza que tenía David en Jehová. Voy a leer el Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice el Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ya vimos el trasfondo, cómo es que David estaba, en qué momento estaba él en este momento cuando escribió el Salmo. Así es que él dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y mira el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En estos 3 versículos, específicamente en el versículo 1, yo puedo ver a dónde es que estaba puesta la confianza del rey David. David no confiaba en su riqueza, porque para ese momento ni siquiera era rey, solamente había sido ungido como rey la primera vez. David no tenía dinero, David no tenía carros o carruajes que lo pudieran proteger o caballos o no tenía ejército. Recuérdense que David para este momento estaba escondido en la cueva de Adulán y se le acercaron a él muchas personas despreciables de la sociedad para unirse a él. Así es que David no tenía básicamente nada a favor suyo, pero él tenía la confianza firme y la seguridad de decir, como él dijo en el versículo 3, aunque un ejército acampe en derredor de mí, yo no voy a temer. Mis amados hermanos, en este momento, en este preciso día, en este tiempo, es cuando nosotros tenemos que recordarnos quién es Dios para nosotros. Necesitamos recordar cuál es nuestra confianza, en quién hemos creído y en quién nos vamos a mantener firmes. Porque a pesar de que sea un tiempo difícil,
A pesar de que sea un tiempo donde hay un enemigo invisible alrededor nuestro, nadie puede ver el virus. De repente las personas dicen, pero si yo he estado encerrado en mi casa, yo no he salido, pero miren, aquí me contagié. Sí, pero pidió comida o trajo comida del supermercado o pidió comida a domicilio y ahí iba pegado en algún lugar donde nadie sabe, ni usted sabe dónde estaba el virus y se contagió. Ahora, David no era tanto como nosotros que no veía el virus, pero David sí veía a sus enemigos, pero él tenía la seguridad. Por eso él decía, aunque un ejército acampe alrededor mío, yo no voy a temer. Aunque contra mí se levante en guerra, yo voy a estar confiado. Pero veamos cuál era la confianza de David. Veamos cuál era ese lugar o esa persona que le daba seguridad al rey David. Todos nosotros sabemos de antemano la respuesta, pero yo quiero que analicemos el versículo 1. El Salmo 27:1 dice, ¿qué era Jehová para David? Tres cosas menciona David que Jehová era para él. Y yo quiero que en esto nosotros también tomemos confianza y que nosotros tomemos seguridad. Y una vez más vengamos delante del Señor y le digamos, Señor, yo quiero que tú seas esto también para mí. Dice David que Jehová en primer lugar era su luz. Y ya voy a explicar qué significa cada una de estas cosas que David mencionó que era Jehová para él. David dice, Jehová es mi luz. Eso tiene un significado. En segundo lugar, David dice, Jehová es mi salvación. Y él pregunta, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y él es mi salvación, ¿de quién temeré? Pero en tercer lugar, David sabía que Jehová era su fortaleza. Dice Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por eso es que yo quiero que veamos estas tres cosas que Jehová era para David. Porque cuando nosotros estamos seguros de lo que Dios es para nosotros y para nuestras vidas, entonces podemos tener la seguridad de decir, aunque un ejército acampe a mi alrededor, yo no temeré. Aunque el virus esté alrededor mío y de mi casa, yo no voy a temer, porque yo sé que Jehová es mi luz. Él es mi salvación y Él es mi fortaleza. De estas tres cosas nosotros tenemos que estar seguros y convencidos, mis amados, que Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Pero ¿qué significaba para David cuando él le llamó a Jehová? Jehová es mi luz. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos habla que Jehová es nuestra luz? Mire lo que dice el Salmo 43 y el versículo 3. Salmo 43 y el versículo 3. Dice también el salmista David, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Este versículo a nosotros nos muestra qué significa siendo Jehová nuestra luz. Cuando nosotros o cuando David decía que Jehová era su luz, es porque Jehová era su dirección, Jehová era su guianza, Jehová era aquel que iba delante de David para guiarlo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que experimentar que Jehová también es nuestra guía. Jehová es nuestra guianza en medio de la oscuridad, en medio del tiempo difícil. Nosotros tenemos que saber que Jehová es también nuestra luz. Este versículo, el Salmo 43 y el verso 3 dice, envías tu luz.
la luz para nosotros. David decía, Jehová es mi luz y Él es mi verdad. Y dice que la luz, que es Jehová, la luz y la verdad lo iban a guiar. Por eso es que cuando David habla de que Jehová es su luz, está hablando de que Jehová es quien lo guía. Miren, mis amados, realmente Dios está poniéndonos a prueba a todos. Aquí no que Dios está probando a su iglesia, Dios está probando a sus hijos. No. Dios está probando a toda la humanidad. Dios está probando a los dirigentes de cada nación. Dios está probando a los gobernadores. Dios está probando a los alcaldes. Dios está probando a sus hijos, a ti, a mí. Nos está probando Dios en medio de esta tempestad que se ha levantado a nivel mundial. Dios está esperando, Dios está viendo a ver cómo nosotros reaccionamos, si reaccionamos con seguridad, con confianza y sin temor, o en realidad todas las noticias nos traen al piso y nos hacen sucumbir. Fíjese que David con seguridad, él decía, envía tu luz y envía tu verdad para que me guíen. David tenía una desventaja que nosotros ahora en día no la tenemos, porque David no tenía esta bendita palabra de Dios en sus manos para que lo guiara, para que lo animara y para que lo consolara. Nosotros tenemos la bendición, mis amados, de contar con 31,105 versículos que tiene la Biblia. Tenemos la bendición de contar con 66 libros que tiene la Biblia. Tenemos un Antiguo, tenemos un Nuevo Testamento, al cual nosotros podemos abrirlo en cualquier momento de nuestra vida y podemos pedirle al Señor guianza. Podemos pedirle al Señor que nos muestre cuál es el camino que tenemos que caminar. Mira hasta qué punto nos ha llevado Dios. Ni los dirigentes, ni los presidentes, ni los alcaldes, ni nadie nos puede decir qué hacer, sino que es Dios quien nos tiene que mostrar cuál es el siguiente paso que hacer. Aquí hace unos meses atrás dijeron, salgan. Todos salgan porque la economía hay que reactivarla. Y ahí van todos para afuera porque se los dijo el gobernador, todos hacia afuera a hacer lo que él había dicho. Y ahora los hospitales en la ciudad de Houston están colapsando literalmente. Solo en la ciudad de Houston hay alrededor de 48,000 contagiados. Y eso fue que yo vi la estadística el sábado pasado. Ahora probablemente ya hay más, porque hay muchos contagiados más diariamente. Ahora no podemos ser guiados por lo que las personas o lo que otros nos dicen. Nosotros necesitamos a pedirle al Señor que Él sea nuestra luz, porque su luz y su verdad, su luz es su palabra, su verdad es su palabra y es la única a la cual nosotros tenemos que tener confianza y seguridad para que sea su palabra que nos dirija, que nos muestre el camino por el cual tenemos que andar. Dice el Salmo 43:3, el versículo que estamos leyendo, su luz y su verdad son las que nos van a guiar. Su palabra es la que va a guiar nuestras vidas. Pero también dicen que es su palabra la que nos va a conducir al monte santo, a la morada de nuestro Dios. Necesitamos, mis amados hermanos, ahora más que nunca, necesitamos aprender a ser guiados por Dios. Mire lo que dice todavía el Salmo 119:105, un versículo muy conocido. Hasta un coro muy viejito hay. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una luz, es una lámpara a nuestros pies para que nos alumbre el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? ¿Cuál es la decisión próxima que tenemos que dar? Solo podemos confiar en lo que Dios nos diga.
No podemos decir, no es que este presidente sí es bueno, no es que este presidente sí es puesto por Dios. No podemos confiar de ninguna otra persona en esta tierra. Tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que su palabra nos muestra, porque esa es la lámpara que nos alumbra nuestro caminar. Hay un versículo más que yo quiero darte para que veamos cómo la palabra de Dios nos tiene que guiar. Muchas veces las personas, ellos se acomodan y dicen, ay, voy a ir donde el pastor a que me ore. Voy a ir donde la hermana que me profetice o donde el hermano que me profetice. Pero Dios no quiere realmente que nosotros dependamos de otra persona. Dios quiere que dependamos de Él, de su guianza y de su palabra, de lo que Él ya ha dejado establecido. No busques a alguien que te profetice. No busques a alguien que te diga cuál es el siguiente paso. Busca a Dios, que Dios sea tu luz, tu guía, así como era la confianza que David tenía en este momento difícil en el que él estaba enfrentando. Saúl quería matarlo, los enemigos lo traicionaban y lo entregaban, pero David decía, aquí el único a quien puedo confiarle mi vida es a Jehová, que es mi luz, que es mi guía. Dice segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. No busquemos a las personas. Ahora, no digo que está mal que busquemos a nuestros líderes para que oren por nuestras necesidades. Es bueno, es necesario apoyarnos unos a otros también en oración. Pero para recibir guianza necesitamos pedirle al Señor que sea nuestra luz y nuestra guianza. Dice segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Tenemos también, oiga, la palabra profética más segura. Aquí no es que me dijo la hermana que Dios decía, o que el otro me dijo que Dios dice. No. Aquí es directamente la palabra profética más segura. Allí sí no nos podemos dudar de que es Dios quien nos habla. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la Escritura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso es que de lunes a domingos, con excepción del día sábado, nosotros estamos conectados. Nosotros estamos tratando de llevar una palabra que edifique, fortalezca, alumbre sus vidas y su caminar, porque es la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Una vez más, la palabra de Dios es la antorcha que alumbra nuestro camino. Dice que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Realmente cuando David decía Jehová es mi luz, David lo que estaba diciendo, Jehová es mi guía. Jehová es quien me da dirección. Y aquí es donde, mis amados, yo quiero exhortarlos. Y exhortarlos no es regañar, exhortar es animar y es consolar a los hermanos en la fe. Yo quiero exhortarlos en esta hora a que nosotros busquemos la guianza de Dios por arriba de cualquier persona. No vaya donde el hermano, la hermana, voy a que me profeticen, voy a ir a ver qué ellos me dicen que yo tengo que hacer. No, busque a Dios. Pídale a Dios que Él sea su luz y el que le dé dirección para saber cuál es el siguiente paso, el cual tenemos que dar. La situación no es fácil, pero ¿qué vamos a hacer? Solo porque el gobernador dijo que tenemos que salir, ahí vamos todos para la calle y a vivir toda la vida como antes. No, porque lo que están haciendo es mandándonos a que nos contagiemos. No podemos no podemos confiar nuestros pasos en la vida de alguien más que quizás ni temor de Dios tiene en su corazón.
Solo Dios con su Santo Espíritu y por su bendita palabra nos puede guiar, nos puede alumbrar el camino para saber cuál es el siguiente paso, el cual tenemos que dar. Todavía dice Romanos capítulo 8 y el versículo 14. Romanos 8:14 nos dice la palabra de Dios, porque todos, oiga, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos aprender a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios no porque recibimos a Dios, a Cristo hace 30 años. Somos hijos de Dios porque nos dejamos guiar con facilidad en el camino por el cual estamos viviendo y atravesando. Muchas veces nosotros queremos que Dios sea nuestro Salvador. Señor, sálvame del virus. Señor, sálvame de las deudas. Señor, sálvame de la hambruna. Señor, sálvame, 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 sálvame. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, este paso que voy a dar es el correcto. Señor, ¿quieres que yo haga esto, que tome esta decisión o esta? Guíame. Muchas veces queremos a Dios solamente como Salvador, pero no como Señor. Porque si Él es nuestro Señor, Él tiene que decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces va en contra de nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Pero dice el versículo claramente que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos aprender a ser hijos realmente de Dios. Y todavía el versículo 15 dice, de Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos por qué tener temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y este versículo nos introduce al segundo aspecto, cómo David conoció a Jehová. Recordémonos que en el Salmo 27:1 David decía, Jehová es mi luz, Jehová es mi guía, Jehová es quien me dirige. Pero en segundo lugar, David decía, Jehová es mi salvación. Este segundo punto, como nosotros tenemos que conocer a Dios, Jehová debe de ser nuestra salvación. Y nuestra salvación habla precisamente de Romanos 8 y el versículo 15. Nosotros recibimos el espíritu de adopción cuando recibimos a Jesús. Nosotros sabemos con seguridad que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios y el que nos libra de todos nuestros pecados y de todos nuestros temores. Por eso podemos decirle con seguridad, Abba, Padre, Papito, tú eres nuestro Dios y yo soy tu Hijo. Necesitamos conocer a Dios como nuestro Salvador. Necesitamos conocerlo como aquel que nos da el espíritu de hijos, el espíritu de adopción dentro de nosotros. El término salvación, mire lo que significa. El término salvación es rescatar, preservar de un peligro inminente. Eso es salvación. Por eso es que David, por eso es que nosotros tenemos que decir con toda seguridad, Jehová es mi salvación. No solo porque me salvó de ir al infierno, no solo porque me salvó de mis pecados, porque Él me libra, me salva de todo peligro inminente que haya a mi alrededor. El término salvación también implica salud y seguridad. De hecho, en la versión antigua, la palabra salvación se traduce como salud. Entonces David decía, Jehová es mi salvación, que significa Jehová es mi salud. Mis amados hermanos, ¿podemos nosotros tener la confianza en medio de esta pandemia? ¿Podemos tener la confianza de decir, Jehová es mi salvación?
Él nos puede guardar. Él nos ha guardado hasta este momento. Su mano, su cobertura, sus alas han estado extendidas hacia nosotros y nuestras familias, y nos ha guardado del virus y no nos hemos contagiado. Hasta este día podemos decir: Jehová es mi salvación. Y aún, mis amados hermanos, y aún aquellos que se han contagiado, que tienen el virus, no significa que Dios se ha olvidado de ellos. No significa que Dios quitó la cobertura sobre ellos. Aún ellos pueden decir: Jehová es mi luz y mi salvación. Dios está mostrando a ellos como aquel Jehová Rafa, el Jehová que va a sanar todas nuestras dolencias. Jehová realmente debe de ser nuestra salvación, así como lo era también para David. Por eso es que David, con toda seguridad, él decía: aunque un ejército acampe alrededor mío, yo no voy a temer. Yo voy a estar seguro, yo voy a estar tranquilo, porque sé que Dios es mi salvación. Qué precioso reconocer a Dios como nuestra luz, pero también reconocerlo como nuestro Salvador. En tercer lugar, David decía: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, pero también decía: Jehová es la fortaleza de mi vida. Esto es algo muy hermoso, reconocer a Dios como nuestra fortaleza. Vea por favor el Proverbios capítulo 18 y el versículo 10. Proverbios 18 y el versículo 10. Otro hermoso canto que nosotros entonamos en la iglesia. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es esta torre fuerte en medio de la angustia. A Él podemos correr con seguridad. A Él podemos correr, mis amados hermanos, y saber que seremos levantados, porque Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. Esto nos habla, la seguridad, que Jehová es la seguridad, nos habla de eso. Jehová es nuestra fortaleza, nos habla de seguridad, nos habla de que Él es nuestro lugar seguro. No hay otro lugar, no hay otro lugar a donde podamos correr, sino a los brazos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio en tiempos de dificultad. A menudo la fortaleza se usaba en sentido figurado en la Biblia, se usaba para decir que Dios era nuestro poder y nuestra protección. Definitivamente, David con seguridad, él decía: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y por eso es que él pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Cuando Jehová es nuestra fortaleza, nada nos puede hacer tambalear. Nada nos puede hacer detener nuestra confianza en Él. Jehová es la fortaleza de tu vida en este momento, mis amados. ¿Es Él la fortaleza de tu vida en medio de esta pandemia? Tenemos que trabajar, tenemos que salir, pero Él es el que nos cura, Él es el que nos cuida, Él es el que nos fortalece, Él es el que extiende sus brazos sobre nuestras vidas para que la peste del mal no toque nuestra morada. Pero nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos confiado. Nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y decir: Él es torre fuerte en contra del enemigo. Él es mi lugar seguro. Él es mi roca firme en tiempos de dificultad. Mire lo que dice, por favor, Isaías 26. Isaías 26. Voy a leer del 1 al 4. Isaías 26 del 1 al 4 dice: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá.
fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo con tu casa, con mi vida, con nuestras familias. Si hasta este momento no nos hemos contagiado, es porque Jehová ha puesto su muro de salvación a favor nuestro. Bendito sea su nombre. Dice, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esto es muy importante. Si queremos que Jehová nos guarde, tenemos que guardar nosotros la verdad de Jehová también. Y dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz. Oiga, qué versículo más esperanzador. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra mente, nuestro corazón necesitan estar guardados en la presencia del Señor. Recordémonos, mis amados, David dijo, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? De nadie voy a atemorizarme. El deseo de David en estos siguientes versículos, voy a regresar al Salmo 27. Ahora voy a leer el versículo 4 y 5. En el Salmo 27, 4 y 5, ahí nosotros podemos ver cuál era el deseo de David. Y por supuesto que tenemos que aprender también nosotros a desear esto mismo que David deseó para poder recibir la guía, la fortaleza, la seguridad en Dios. Veamos lo que dice el Salmo 27, 4 y 5. Una cosa, decía David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Estos versículos, el versículo 4 y 5 del Salmo 27, a nosotros nos muestran cuál era el deseo de David. El deseo de David se puede dividir en 4 partes. En primer lugar, David decía, tan solo una cosa he demandado a Jehová. En primer lugar, nosotros podemos ver que David tenía un corazón dedicado absolutamente al Señor. Mis amados hermanos, ahora es tiempo de buscar a Dios, así como dice aquí mismo en el Salmo 27, versículos 7 y 8, dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El salmista David decía, una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuál era esa cosa que David quería hacer? Buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Miren, mis amados, ahorita es tiempo de buscar a Dios. Todavía podemos buscar a Dios y podemos oír que Él nos responde. El tiempo vendrá, el tiempo va a venir donde en realidad no vamos a poder buscar el rostro de Dios con toda libertad, porque van a comenzar a buscar a los cristianos, a meterlos a la cárcel, a prohibir todo tipo de cultos. El tiempo va a venir donde el rostro de Dios ya no va a poder ser encontrado. Pero ahora
Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de encontrarnos delante de su presencia y que nadie nos diga nada. Nosotros podemos, por supuesto ahorita no por la pandemia, pero nosotros con toda seguridad podemos reunirnos en la casa, invitar hermanos a hacer una reunión, buscar el rostro de Dios y nadie nos dice nada, porque estamos libres ahorita de poder hacerlo. Pero imagínense, pensemos en el tiempo cuando nadie se pueda congregar, donde los gobiernos prohíban el congregarse y el buscar a Dios. Imagínense qué duro será ese tiempo. Pero el salmista David, el deseo que había en su corazón era una cosa. Solo una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Una sola cosa he demandado a Jehová. ¿Y cuál era esa cosa? Él quería estar en la presencia de Dios. Él quería, como decía Pablo, él quería ganar a Cristo y estar a sus pies día tras día. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. El apóstol Pablo nos enseña la misma cualidad que David tenía. Una cosa he demandado a Jehová. El deseo de David era el mismo deseo de Pablo, era el mismo deseo que debe de haber en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué dice Filipenses 3 y el versículo 7? Pero cuántas cosas, decía Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tanto Pablo como David tenían una sola meta, un solo deseo. ¿Cuál era? Ganar a Cristo, estar rendido a sus pies. Mis amados, que nosotros podamos tener ojos como de paloma. Estos animalitos, hermosos animalitos, las palomas tienen una vista que ellos ponen un objetivo, ponen una meta y vuelan hasta esa meta. Vuelan con un solo objetivo en su mente. Que nosotros podamos tener ojos como de paloma. Que podamos tener la única meta que sea ganar a Cristo. No ser famoso, no tener la iglesia más grande, no tener el montón de gente que me siga y el montón de likes y el montón de seguidores. No. Que nosotros tengamos como objetivo entre ceja y ceja de ganar a aquel que salvó mi vida y me llamó por llamamiento santo delante de su presencia. El deseo entonces de David era uno solo y era agradar al rostro de Dios, buscar el rostro de Dios y agradar su corazón. En segundo lugar, estamos en el Salmo 27 y en el versículo 4 que hemos tomado como base. Decía entonces David, una cosa he demandado a Jehová, ojos de paloma, ojos que tengan una sola meta. Luego dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es el segundo deseo que tenía David para con Dios. Él deseaba morar en la presencia de Dios, en el santuario del Señor. Y alguien puede decirme, hermana, ¿y no se ha dado cuenta que las iglesias están cerradas? Miren, aquí en la ciudad abrieron las iglesias, pero ahora ya las están volviendo a cerrar. Ahora ya volvieron a meter a toda la gente en sus casas. Ahora están echando marcha atrás de todo lo que habían recorrido en este poco tiempo, porque están viendo que no pueden detener los contagios. Las iglesias están cerradas. Pero entonces, ¿de qué nos habla el salmista David? David decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ay, pero no puedo porque las iglesias están cerradas. Mire, se los voy a poner de esta manera. Dios no está solo en la iglesia.
No necesitas ir a un lugar llamado iglesia. Ahorita estoy hablando, me estoy refiriendo específicamente ahorita porque estamos en una situación de pandemia. Para los que no se han dado cuenta y andan por las calles como que si aquí no pasa nada. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un virus que ha mutado y se ha vuelto más agresivo en el contagio, ¿ok? No podemos ir y congregarnos, pero Dios no solamente está en una iglesia, en un lugar llamado con el nombre que usted quiera ponerle. Por eso es que yo digo que Dios está probando los corazones de todos nosotros. Porque ahora los religiosos están de capa caída y de ala caída, porque yo no puedo ir a la iglesia, pues no puedo buscar a Dios, porque ellos creen que Dios solamente está en las iglesias. Esos son los religiosos que necesitan ir a un lugar específico. Dios está en todas partes. Dios está en tu casa, Dios está en tu cuarto, Dios está en tu cocina. Dios está ahí en el lugar secreto que tú hayas escogido. Ahí está Él. Por eso es que David decía que esté yo en la casa. Ahorita no podemos estar en la iglesia, pero cambiémosle casa y pongámosle en la presencia de Dios. Que esté yo en la presencia de Dios todos los días de mi vida. El deseo de David era estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Mire lo que dice el Salmo 84 y el versículo 10. El Salmo 84 y el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero recuérdense que cuando David escribió este Salmo 84, David tenía el arca del pacto nada más y nada menos que en el patio de su casa, en una tiendita llamada el Tabernáculo de David. Ahí tenía el arca de la presencia de Dios. Por eso es que David decía: mejor es un día en tus atrios. ¿Ve que no habla de una iglesia? Porque David tenía la presencia de Dios en su patio, en el patio del palacio real. Ahí tenía la presencia de Dios. La presencia de Dios está en tu casa. La presencia de Dios está en medio de donde tú estás. La presencia de Dios está donde tú lo invoques, donde tú y yo lo llamemos. Ahí está Él en medio nuestro. Así es que no necesitamos ir a un lugar. Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él todo lo conoce, todo lo puede, en todo lugar puede estar. Pero nuestro deber, nuestro deseo como David debe de ser estar todos los días en la presencia de Dios, estar a sus pies. Y alguien me puede decir: pero es que yo tengo que trabajar. ¿Y cuándo voy a buscar a Dios si tengo que trabajar y después tengo que venir a darle de comer a mis hijos? Tengo que venir a hacer esto, lo otro y lo otro. Para todo hay tiempo, dice la Biblia. Para todo podemos hacer tiempo. Si alguien va a estar muy ocupado en el día, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios, porque el resto del día lo va a tener ocupado. ¿Cuánto necesitamos poner a Dios en primer lugar? ¿Cuánto necesitamos decirle al Señor que tú seas mi prioridad número 1, Señor? Pero en tercer lugar, dice el Salmo 27 y el versículo 4. Dice, en primer lugar, él dijo: una cosa he demandado a Jehová. Una sola meta tenía David. En segundo lugar, el deseo de él era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. En tercer lugar, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. El deseo de David y nuestro deseo debe de ser estar en la presencia de Dios para contemplar su hermosura. Mire, mi amado, mire, mi hermano, mi amigo, todo aquel que puede estar oyendo este video ahora o en cualquier momento en el futuro. Nada satisface más que la presencia de Dios. Ni el dinero, ni las personas, ni el amor, ni los padres, ni los hijos. Nada sacia más que la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, contemplamos su hermosura. No queremos salir de ahí.
No queremos que el tiempo pase. Solo queremos estar ahí, verlo cara a cara, estar en su presencia. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Mire cómo dice el apóstol Pablo de la presencia de Dios. Por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que dice que nosotros debemos de llegar a la presencia de Dios y como de la misma manera como nosotros nos acercamos a nuestro espejo, así acercarnos a la presencia de Dios. Este es el espejo. Yo me acerco al espejo y yo me veo lo que tengo aquí, lo que tengo aquí, lo que tengo en mi rostro. Cuando nos acercamos a la presencia del Señor, nos acercamos a verlo a Él como en un espejo. Lo estamos viendo a Él, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces, cuando estamos en ese espejo, viendo a cara descubierta la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si pasáramos más tiempo en la presencia de Dios, no se nos mirara el rostro de amargura, no se nos mirara el rostro de andar toda la vida empurrados, que todo nos molesta. Me molesta lo que este hace, lo que el otro hace, lo que aquel dice, lo que aquel no dice. Si estuviéramos más tiempo en la presencia del Señor para contemplar su hermosura, nuestro mismo rostro fuera transformado por la gloria de Dios. ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, ni él se fijaba cómo estaba su rostro, pero cuando él bajó del monte, toda la gente le decía: wow, Moisés, tu rostro brilla, que no puedo verte, cúbrete tu rostro, que me molesta la vista. Ay, mis amados, que nuestras familias pudieran ver esa gloria de Dios en nosotros. Aprenderíamos a amarnos, a respetarnos y a soportarnos. Pero como no pasamos en la presencia de Dios, el esposo le grita a la esposa, la mamá se desquita con los hijos y llega la suegra y comienza a echar veneno en toda la casa y hay un solo relajo por todos lados. Si tan solo nos acercáramos a la presencia de Dios para contemplar su hermosura, otro gallo nos cantaría. Así de sencillo. El salmista David entonces quería estar en la presencia de Dios para contemplar su hermosura. Y en último lugar, dice en el Salmo 27:4, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para inquirir, lo que significa, una vez más, como dijimos al principio, significa ser guiados, entrar a su presencia para anhelar ser guiados, para anhelar oír el consejo de Dios para mi vida, para mi familia, para mi caminar. Necesitamos como el rey David, como David en tiempos de traición, en tiempos de dificultad, en tiempos de que se le alejaban todas las personas y los enemigos llegaban y decían: allá está David, vayan a traerlo, allá está David porque Saúl lo anda matando. En tiempos de dificultad necesitamos aprender a confiar en Dios, que Él es nuestra luz, que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestra salvación. Pero también, mis amados hermanos, en tiempos difíciles, y es aquí cuando más cuesta, en tiempos difíciles es cuando más cuesta confiar en Dios, porque nos entra la tristeza, nos entra el temor, nos entra la ansiedad de saber qué va a pasar mañana con este tiempo difícil y comenzamos a deprimirnos y a llorar y a llorar y a llorar. Y ay, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me han abandonado. En tiempos de dificultad es cuando tenemos que entrar a la presencia de Dios, porque como dice el Salmo 27:5, dice: Él me esconderá,
Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, y tan alto voy a estar que no va a haber enemigo que nos logre alcanzar. Mire, la palabra de Dios dice que aquel que está en sus manos, nadie lo puede arrebatar. Allí tenemos que estar nosotros, en ese lugar seguro es donde tenemos que habitar, en su presencia. Por eso es que termina el salmista David en el versículo 13 y 14 de este Salmo 27. David termina diciendo, y aquí voy a terminar también yo con estos dos versículos, Salmo 27, 13 y 14. David termina diciendo, hubiera yo desmayado, hubiera, pero no desmayé. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, espera, aguarda en Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mis amados, este tiempo va a pasar. Este tiempo de dificultad va a pasar. Miren, nosotros muchas veces, como decía ayer, una prédica que estábamos oyendo, ya ni me acuerdo cuál de las prédicas que estábamos oyendo ayer, pero decía, el pastor decía, todos nosotros queremos que se nos den charlas motivacionales. Todos nosotros queremos que se nos estén animando y que todos los días nos estén diciendo, ya vas a salir, ya vas a terminar, van a venir tiempos mejores, va a venir. Todos queremos oír que nos digan cosas buenas. Pero hay veces también es necesario que el Señor nos confronte con su palabra y nos diga, muchachos, santidad. Hey, hijo, santidad. Necesitamos caminar en santidad, en entrega. Necesitamos caminar buscando el rostro de Dios. Es bueno que nos den palmaditas, que nos levanten y que nos ayuden a caminar. Pero también nosotros tenemos que ser responsables con nuestra vida cristiana. Como nos decía ayer el pastor Baldwin, él nos decía, la oración es el riel que mueve todo el tren que lleva la provisión. Pero ahí estamos nosotros en medio de la pandemia y preferimos estar peleando con los demás, preferimos estar perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa, menos en estar buscando a Dios en oración. Necesitamos, como el salmista David, decir con toda seguridad, Jehová es mi luz, mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y cuando sepamos quién es Dios para nosotros, entonces vamos a decir, aunque un ejército acampe a mi alrededor, no voy a temer. Hubiera yo desmayado, dice David, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tengamos paz, tengamos gozo. No tener temor no significa que yo me voy a ir a todas las calles y yo aquí me voy para el parque porque yo confío en Dios que Él me va a guardar. No, eso es ser imprudente y eso es provocar a Dios. Eso es tentar a Dios. Ser prudente, no tener temor significa es que voy a estar en mi casa. Voy a estar buscando su rostro, inquiriendo en su palabra, viendo, contemplando su hermosura, dejando que Él me bañe con su luz y con su presencia. No ser imprudentes, no ser insensatos. Necesitamos caminar a la luz de la palabra de Dios. Vengamos delante del Señor y terminemos este tiempo. El tiempo se nos ha agotado. Diga conmigo, Señor, te damos gracias en esta hora. Que tu palabra, Señor, ha sido buena. Tú has dado, Dios mío, una palabra fresca cada día, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada día de la semana, Señor. Tú has dado esa palabra que nos ha fortalecido por medio de tus pastores, por medio de las personas, Señor, que nos comparten tu palabra. Te damos gracias, Señor, pero también te rogamos que dejes esa semilla en nuestro corazón guardada, Señor, que nosotros aprendamos a ser un pueblo sensato,
Que aprendamos a ser un pueblo sabio que ve el mal y se aparta, Señor. Que podamos inquirir, que podamos entrar en tu presencia e inquirir en tu palabra, Señor, y en lo que tú nos has dejado ya escrito. Que podamos cada día, Señor, ser conformados a tu imagen y a tu semejanza. Para que cuando tú vengas, Señor, puedas encontrar un pueblo bien dispuesto. Para que puedas encontrar hijos e hijas preparados para tu venida, Señor. Gracias porque nos has guardado. Gracias, Señor, porque hasta este día tu mano ha sido con nosotros. Continúa guardando las iglesias de nuestros pastores, sus congregaciones, Señor, sus familias. Cúbrenos con tu sangre y que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro y nos defienda a cada momento, Señor. Te rogamos por aquellos que están saliendo de este virus o por los que están entrando, Señor. Te suplicamos una fuerza sobrenatural de los cielos. Te suplicamos, Señor, que sus cuerpos peleen de la manera correcta todo ese virus que ha entrado en sus vidas, en sus cuerpos, y puedan pronto estar sanos para la gloria de tu nombre. Te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios, y te damos toda gloria y toda alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados este día, y el día de mañana a la misma hora nos vemos para poder recibir una palabra fresca también de parte del Señor. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana.